Todos conocemos a Felipe II por grandes batallas como Lepanto, grandes fracasos como la Grande y Felicísima Armada, pero pocos conocen el quebradero de cabeza que fue su primogénito Carlos, el famoso Don Carlos. Tanto Don Carlos y yo carecemos de patrocinadores, por lo que dale me gusta, suscríbete a ver si nos patrocina alguien. Papel y boli que viene folleteo entre primos. En el año 1543 Felipe II se casó con su prima hermana de doble grado llamada María Manuela de Portugal, algo en lo que insistió su padre Carlos V por la estabilidad de la península ibérica e intereses económicos. Ello fue un grave error del emperador. Veamos cómo de cercano o qué parentesco tenía María Manuela de Portugal y Felipe II. Juana de Castilla, conocida como Juana la Loca, era hija de los reyes católicos y tuvo, entre otros hijos, a Carlos V y a Catalina de Austria. Carlos V se casó con Isabel de Portugal y Juan III se casó con Catalina de Austria. Isabel de Portugal y Juan III de Portugal son hermanos, al igual que Carlos V y Catalina son hermanos. Del primer matrimonio, el de Carlos V e Isabel de Portugal, nace Felipe II. Y del segundo matrimonio, de Juan III de Portugal y Catalina, nace María Manuela. Felipe II y María Manuela se casan, hacen el ñiqui ñiqui y tienen a Don Carlos. Carlos nace con una genética curiosa, como su comportamiento. El príncipe Don Carlos nace el 8 de julio de 1545. 4 días después muere su madre María Manuela. Don Carlos se criará sin madre y prácticamente sin su padre, ya que estuvo fuera de España durante el 1548 hasta el 1551, volviendo a irse durante el 1554 hasta el 1559. La crianza quedó en manos de sus tías. Las tías se casaron y al casarse, Don Carlos quedó solo. Esto fue muy destacado en la época porque el niño se crió solo. Desde su más tierna infancia, por decirlo de alguna manera, ya mostraba inestabilidad antes de tener 5 años. Sobre cualquier cosa que no le encajaba, se arañaba la cara y se lanzaba al suelo. Mostrado así por escrito de la propia época como Don Luis de Sarmiento, ayo del príncipe, que escribió sobre el comportamiento de Don Carlos. Para colmo, el niño era zurdo, relacionado en la época con el demonio. Además, mostraba una salud débil y un humor totalmente inestable que pagaba contra su ama de cría. El niño conoció a su abuelo Carlos V en 1556. Se entrevistó con él en Valladolid, dejando una mala sensación al emperador. El propio Honorato Juan, maestro del príncipe, le escribió a Felipe II con temor de que la locura se apoderara del príncipe. En el año 1560 conoció a la tercera esposa de su padre, Isabel de Valois. En este momento ya tenía 15 años. Aquí tenemos uno de los primeros problemas que tendrá con su padre. En la bibliografía que he consultado, algunos dicen que Don Carlos tenía noticias a finales de 1558, fruto de la paz con Francia, se iba hablando del matrimonio entre Isabel de Valois y Don Carlos. Don Carlos tuvo que ver cómo Isabel de Valois se casó con Felipe II. Sin embargo, hay otra obra, como Felipe II y su tiempo, donde dicen que no hay una base para hablar de que Carlos amase a su madrastra. Ante su extraño comportamiento se suma otro problema, la salud del príncipe, destacada por ser débil. En el año 1561 casi no lo cuenta, y se consideró idóneo que se fuese a Alcalá de Henares en el año 1562 para mejorar su salud. También comenzaría una buena educación, se formaría en Alcalá de Henares junto con la figura de Juan de Austria y de Alejandro de Farnesio. La salud de Don Carlos mejoró hasta que se cayó por las escaleras yendo a ver un amorío suyo, dándose con la cabeza contra el quicio de una puerta entornada. Se temió por su vida por el accidente, sobrevivió de milagro. A partir de este momento, Don Carlos y sus excentricidades irían en aumento, con estallidos de cólera terribles y gestos de crueldad muy alarmantes. Se dice que mandó azotar a una mujer por su diversión, entre otras cosas, como cegar a caballos en los establos. El análisis que hizo el embajador de Viena en 1564, cuando Don Carlos se iniciaba en el arte de gobernar, un arte donde no se iniciará mucho porque Felipe II no le hará mucha gracia a su hijo, ante la posible boda entre Don Carlos y Ana de Austria. Esta Ana de Austria será la cuarta esposa de Felipe II. Parece un poco que el padre le va quitando la novia al niño. El embajador de Viena hace una descripción muy negativa de Don Carlos. Físicamente mostrado bastante mal, con el hombro más alto que otro y una pierna más corta que la otra. En lo moral también se le criticó. El chaval era tartamudo. Se dice que mostraba un buen entendimiento, pero que tenía un razonamiento o inteligencia de un niño de 7 años. Y por otro lado, se hacía también énfasis en que era muy glotón, un puto gordo, con atracones de comida que preocupaban a la gente. Otros informes de embajadores también hablan de cosas muy parecidas, como el embajador de Venecia, que incluso añade otros defectos como voz chillona, poca estatura y pecho hundido. Como he dicho antes, habrá mucho recelo por parte del padre en insertar a su hijo en las tareas de gobierno. Hubo demasiado titubeo, lo que hizo que el príncipe tuviese mucho más recelos de su padre, el rey. La reina de Escocia, María Estuardo, quedó viuda en 1560 y se pensó que el matrimonio entre la reina de Escocia y Don Carlos era una buena opción. Se mandó un enviado a Escocia para hablar sobre la situación en un secreto absoluto, pero Felipe II desconfiaba mucho de su hijo y viendo su comportamiento y actitud,
el no poder también controlarlo en el extranjero, era un quebradero de cabeza del rey. Felipe II pidió consejo al duque de Alba, que desaconsejó totalmente tal matrimonio por razones religiosas y políticas. Sabemos que don Carlos, sería el heredero de la monarquía hispánica, también de la Contrarreforma. Tenía una gran carga y una gran responsabilidad sobre él. Felipe II tampoco veía capaz a su hijo de poder desenvolverse en el trono escocés, lejano, con vasallos ciertamente adversos a él, lejos de su hogar, por lo que abandonó la idea de casar a su hijo con la reina de Escocia, tuviendo que justificar en gran medida que todo este proyecto no se llevara a cabo. Pero ¿cómo afectó todo esto a don Carlos? La reina de Escocia mostró gran interés en don Carlos. Él era conocedor de la situación, no se sabe hasta qué punto, pero el rechazo total de su padre a este proyecto enfadó en gran medida al príncipe, por lo que se comenzó ya a entrever que Felipe II marginaba ciertamente a su hijo. La desconfianza de su padre, tanto para la boda como para no dejarle un hueco en el gobierno, en el Consejo de Estado, le molestaban. Con 19 años, Carlos no podía apenas acceder al poder, algo que él quería enormemente. El padre ya en esa edad presidía el consejo. La situación para don Carlos era insostenible. Don Carlos, su comportamiento, lo escrito sobre él y también su gana de gobernar no serán las únicas cosas que le hacen ser famoso. También encontramos que él recurrió muchas veces a grandes prestamistas como los feuders para poder llevar a cabo sus gastos y sus caprichos. Algunos caprichos que le llevaron a tener enfrentamientos con curas, acusando a los curas, a algunos, de ser curillas. La única salida que le quedaba a don Carlos era rebelarse. Aquí la rebelión de los Países Bajos es clave. Todo ocurrió en el año 1566, donde se rebelan tanto don Carlos como los Países Bajos. Con la rebelión de los Países Bajos, don Carlos en un primer momento esperaba encabezar los ejércitos de la monarquía, pero no fue así, ya que fueron encabezados por el duque de Alba, lo que enquistó aún más el problema. Don Carlos se veía cada vez más apartado, no existía esa afinidad que sí hubo Carlos V y Felipe II. Felipe II, su padre, cada vez disimulaba menos el disgusto que provocaba a su hijo don Carlos. El príncipe Carlos llegó a espiar las reuniones del Consejo de Estado, siendo pillado en una de ellas, y tuvo lugar una grave discusión entre el padre y el hijo, evidenciando una ruptura total entre ambos. En este momento, Carlos tenía 21 años. Desde 1566, don Carlos mostró cada vez mayor locura. Intentó asesinar al duque de Alba por ser enviado a los Países Bajos. Suman también problemas con la gente que le rodeaba, que tenía que aguantar los ataques de ira del príncipe. Cada vez estaba más lejano del trono, pero el punto de inflexión fue su posible rebelión contra el rey, su padre, planeando fugarse pidiendo dinero prestado a los grandes de España. Se dice también que a su confesor le dijo que mataría a su padre, y también tuvo contacto con los rebeldes de los Países Bajos. Esto ponía en grave apuro a Felipe II. Don Carlos fue un gran dolor de cabeza para él. Felipe II tuvo que justificar con numerosas cartas la situación de su hijo, su comportamiento, etc. En el año 1568, el 18 de enero, Carlos fue encerrado. Después será llevado al viejo Alcázar. A todo esto comenzó a amenazar que dejaría de comer, que se suicidaría. Ante la situación se le retiraron cuchillos y tenedores y hubo numerosos casos totalmente extraños de comportamiento suyo, ataques de ira y diversos problemas. Tras todos esos episodios, en julio de 1568, don Carlos muere encerrado. Este no fue el único problema que afrontó Felipe en ese sentido, pues meses después moría su tercera esposa, Isabel de Valois. Ha habido obras literarias, también dentro de la música, en la ópera, que han influenciado enormemente a la historia de esta figura, dejando muy mal parado a Felipe II, mostrando un rey cruel, que oprimía, tipo de aspectos negativos frente a un hijo que sufría la maldad de su padre. Todo ello ha alimentado la leyenda negra. También fue utilizado por los enemigos de la época, como Guillermo Dorán, para hacer una propaganda contra Felipe II, mostrarlo como algo negativo. Felipe II podrá tener todos los problemas que queramos, pero muchas veces la figura de don Carlos ha sido exagerada. No obstante, siempre está bien consultar la documentación, consultar manuales y libros para saber quién fue realmente don Carlos o tratar de entenderlo. El niño se crió solo, sus padres eran primos. Numerosos problemas azotaron a la vida de don Carlos.